Es de que la RAE no lo acepta, es de que no podemos hacerlo, es de que no nos vamos a entender, es de que ahora va a ser una obligación, es de que nada. Bienvenidos a Lengua de Taco. Ya volvimos con estos videos por fin, después de mucho tiempo de no hacerlos. Vamos a tratar un tema muy interesante, así que no se lo pierdan. Esto es sobre el lenguaje inclusivo. Hace unos días en Facebook se hizo viral un video sobre una persona que está llorando exigiéndole a otro de una manera desesperada que le diga compañere y no compañera. Esto abrió el debate nuevamente sobre el lenguaje inclusivo. Y no solamente tiene que ver con cuestiones lingüísticas, sino también con cuestiones sociales y de visibilidad de cierto sector que se siente vulnerable y que se ha sentido invisibilizado durante muchísimo tiempo. Desde el punto de vista lingüístico, esto no debería de ser ningún problema, porque las lenguas son cambiantes, todo el tiempo están en constante cambio, en constante evolución se les ha llamado, y eso implica que siempre va a haber cosas que van a ser diferentes. Tan solo pongámonos a pensar cómo hablaban hace 50 años nuestros papás o nuestros abuelos, dependiendo de la edad que tengan, que no es la misma forma en la que nosotros nos comunicamos ahora. Incluso entre generaciones podemos notar que hay diferencias que son sustanciales. Es decir, hay una manera en la que se expresan los abuelitos, en la que se expresan los papás, en la que se expresan los hijos, en la que se expresan los adolescentes. Y aunque aclarar esto desde el punto de vista lingüístico no es tan necesario o no debería de ser necesario, creo que sí debemos aclarar algunas cosas que harían que estos argumentos que dan estas personas se caigan por la fuerza del destino. Bueno, en realidad es que los argumentos que dan suelen ser muy pobres lingüísticamente hablando. Para empezar, se respaldan en la RAE. La Real Academia de la Lengua Española, como ya lo habíamos comentado en algún video de lenguaje inclusivo, por cierto, va a ser aquella institución que va a normar de alguna forma a la lengua española. Eso quiere decir que va a tener una formación prescriptiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ellos van a dictar ciertas reglas y ciertas normas. Pero en realidad esto es muy complejo, porque las lenguas naturales se van a regir por sus propias reglas, es decir, que van a tener cada una forma diferente de manifestarse. ¿Por qué? Porque la utilizan los hablantes. Pero ¿qué pasaría si todos habláramos como lo dice la RAE? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si todos habláramos como lo dictan las normas de la RAE, pues tendríamos una lengua que estaría estancada durante muchísimo tiempo. Es decir, que no habría esa posibilidad de poder hacer algo nuevo, ni de agregar palabras, ni de modificar estructuras, ni de crear nuevas palabras, ni de préstamos lingüísticos, ni nada de eso, porque entonces estaríamos ceñidos a una serie de reglas que no tendríamos permitido romper. Por lo tanto, hablaríamos como se hablaba, no sé, ni siquiera sabríamos en qué año, ¿no? Porque obviamente las reglas se han modificado. Cada año y cada cierto tiempo se van modificando porque se agregan usos distintos en un mismo sistema lingüístico. Por lo tanto, pues sí, estaríamos estancados en una lengua. No podríamos a lo mejor comunicarnos adecuadamente hasta que esta institución aceptara los usos que damos a la lengua. Así que déjame decirte que si tú eres de los que argumentan que la RAE no lo acepta, debes de ser la persona más culta y más conocedora de nuestra lengua española y por lo tanto debes de ser completamente perfecto en cómo te expresas y en cómo escribes y en cómo te comunicas con los demás. Si no es así, entonces tu argumento va a caerse, porque ¿cómo es que entonces aceptamos solamente unas reglas, pero transgredimos otras reglas que a nuestro parecer no nos convienen, ¿sí? Y es muy complicado conocer absolutamente todas las reglas para una persona que no está dedicada al estudio específico de la lengua.
Y entonces pues vamos a entrar ahí como en un conflicto demasiado complicado que jamás va a acabar. Piensa muy bien si realmente ese es tu argumento, entonces demuestra también con tus propias palabras y con tu expresión que realmente sigues completamente a la raya. Otro argumento es este que dan que el lenguaje inclusivo debería de ser poner braille en las cartas de los restaurantes y en muchos lugares y aprender lengua de señas para poder comunicarnos con las personas sordomudas, etc. Pero eso no exime también el tener esta otra parte de esta otra minoría que no se identifica con lo que ya tenemos en la lengua y que cree necesario que se haga un cambio. ¿Vale? Una cosa no quita que también se busque la otra y que se visibilice. Uno de mis argumentos favoritos que tienen estas personas en contra del lenguaje inclusivo, y es mi favorito no porque esté de acuerdo, sino porque es incongruente, pero es chistoso, es el siguiente. Es que denigran la lengua de Cervantes. ¿Es neta, amiguito? ¿Es en serio? ¿La lengua de Cervantes? El Quijote tan solo se publicó en 1605 y en 1614 la segunda parte. Eso quiere decir que lleva 400 años de haberse publicado al menos esa obra. Por lo tanto, el lenguaje que manejaba Cervantes es muy diferente a lo que nosotros hablamos ahora. Seguramente la mayoría de los que tienen ese argumento no han leído el Quijote y no se han dado cuenta que lo que leemos es una traducción del español de ese momento, porque si lo leyéramos originalmente no entenderíamos casi nada. Aunque conociéramos las palabras, no podríamos entender a qué se refiere. Y entonces, como nos daremos cuenta, ese argumento es muy pobre, pero a mí me causa gracia, porque pues el idioma de Cervantes, el lenguaje de Cervantes. Ay, mi Cervantes estaría bien divertido con lo que está pasando ahorita. Bueno, como ya lo habíamos comentado en otro video, el problema del lenguaje inclusivo es que se pretende hacer un cambio de una estructura morfológica, ¿sí? Vamos a explicarlo. En español tenemos dos géneros gramaticales, que son masculino y femenino. Eso quiere decir que asignamos de alguna manera los géneros no solamente a las personas, sino también a las cosas. Hay otras lenguas en donde existe un género neutro. De hecho, el latín, una de las lenguas de las cuales proviene el español, tiene este género neutro. Y esto nos ahorraría muchísimo esta discusión lingüística acerca del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Bueno, porque entonces ya no tendríamos necesidad de hacer un nuevo género para que se incluyan estas personas que no se identifican ni como masculinos ni como femeninos. Va a ser difícil, y lo mencionábamos antes, que cuando nosotros exigimos que haya ese cambio, se dé el cambio, porque siempre va a haber algún rechazo por parte de algunas personas, ¿sí? de una comunidad lingüística. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esto. Eso no deja a un lado el hecho de que las personas también defiendan cómo quieren ser llamadas. Y esto es muy importante porque no solamente estamos hablando de lo lingüístico puramente, sino también de otra persona. Y si esa persona se siente identificada con que le digamos compañere, con que le digamos ella, está bien. Y si no los dice, no los comunica, está padre. Lo que no se vale es transgredir esos derechos y también transgredir la vulnerabilidad que tiene una persona en cierto momento. Nos cuesta mucho trabajo el cambio. O sea, el problema que tenemos con este asunto es el cambio. No solamente el cambio lingüístico, sino el cambio ideológico. Algo parecido sucede con las personas trans, que cuando tú asumes el pronombre con el que ellos se identifican, sea masculino o femenino, dependiendo de la situación, pues hay un cambio real dentro de la perspectiva que ellos tienen de los demás, ¿sí? No tendríamos por qué tener problemas en nombrarlos de una forma. O sea, eso quiere decir que el problema aquí es ideológico, porque también estamos en desacuerdo en nombrarles él cuando es una ella,
¿no? Biológicamente. Entonces, el problema, realmente el lenguaje inclusivo no es lingüístico y no es que se agregue una forma diferente al lenguaje. Es decir, no aceptamos esa ideología que está detrás de esos cambios que se pretenden hacer. Y por lo tanto nos da miedo aceptarlo, porque si nosotros aceptamos el lenguaje inclusivo, quiere decir que estamos aceptando una ideología y le tenemos muchísimo miedo a la ideología de género. Y entonces asumimos que lo lingüístico es mucho más importante y que las reglas de la RAE son mucho más importantes que realmente el problema de personas que no se identifican y que necesitan existir para el mundo, ¿sí? Porque la lengua, aunque para nosotros no lo parezca, hace que todo en el mundo exista. Cuando nosotros nombramos algo, ese algo entonces existe. Y como existe compañere, también existen las personas no binarias, o a la inversa, como existen las personas no binarias, también va a existir compañere y ella y todo lo que ustedes quieran poner sobre la mesa. Está padre reírnos, está padre porque es parte de lo que somos los seres humanos, sobre todo los mexicanos, pero lo que no está padre es que desviemos este debate y esta conversación a asuntos que no tienen nada que ver. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte de no desviar pues la intención que tienen estas personas para hacerse visibles en una sociedad que realmente no los toma en cuenta. Y bueno, para terminar, lingüísticamente hablando, pues ya sabemos que el uso hace la norma. Es decir, que los hablantes vamos a hacer que las reglas cambien conforme va pasando el tiempo mientras podamos entendernos. Va a ser cuestión de cada uno decidir si utiliza el lenguaje inclusivo o no, y pues también respetar a estas personas que quieren que se les nombre de alguna forma y notar que las reglas lingüísticas o las normas lingüísticas no están por encima del respeto que se le debe de tener a una persona. Así que mucho cuidado con eso. Sigamos hablando, sigamos leyendo, sigamos haciendo que nuestra lengua siga siendo ese sistema que es y que cambie conforme se dé la pauta para ese cambio. Sigamos generando nuevas palabras, sigamos desechando palabras que ya no nos funcionan y pues generemos esta lengua y este sistema que nosotros utilizamos para poder comunicarnos. Así que ustedes saben lo que hacen. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Yo sé que este debate es larguísimo. Ya ustedes tendrán oportunidad de informarse para poder tener una opinión al respecto. Pero eso sí, olviden estos argumentos lingüísticos que realmente no reflejan lo que sucede con el lenguaje inclusivo. Sean muy felices, cuídense mucho y nosotros nos vemos muy pronto. Así que bye.